Un órgano muy importante de las plantas son las hojas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las hojas son estructuras que por lo general son laminares, es decir, son una lámina. Algunas son crasas, es decir, gruesitas, pero por lo general en forma de lámina para que se vea, para que haya una mayor superficie para la recepción de la luz. Pero en algunos otros casos son aciculares, es decir, en forma de aguja, como en algunos pinos, ¿sí? Eh, Son importantes porque estas son las que tienen el tejido fotosintetizador. ¿Se acuerdan cuál es el tejido fotosintético? El parénquima en empalizada. Pero también son importantes porque aquí producen la mayor parte de la transpiración, ¿cierto? De la- y la transpiración, como habíamos visto, es importante porque ayuda a que el agua con las sales y minerales que absorbe la raíz puedan llegar hasta las hojas. También en algunos casos, como ya les dije, pueden funcionar como almacenamiento de agua, o sea, se vuelven gruesitas para almacenar agua. Por ejemplo, los cactus, las hojas son las espinas, ¿correcto? Sergio, en algunos casos cuando le quitamos las hojas puede aumentar el tamaño porque va buscando hacia arriba en donde encontrar la luz, pero no es el caso de todas las especies de plantas. Sí, las hojas cambian por los cambios climáticos o por las estaciones. De hecho, en las zonas con estaciones, recuerden que en otoño se caen las hojas. Se caen las hojas y queda el fuste, es decir, el tallo desnudo, ¿correcto? Entonces, cambian de color en las estaciones, ¿por qué? Porque el xilema y el xilema se empieza a separar y se guarda, no suben tantos nutrientes para que las hojas caigan. ¿Por qué? Porque para que no se congele el agua en el fuste, es decir, en el tallo, y no muera la planta como tal, sino que como el agua ya no puede absorber el agua como tal. El color que tiene, el color que tienen las plantas, ¿a qué se debe? Se debe a lo que llamamos fitocromos, es decir, son otros tipos de plastides, otro tipo de organelos que le dan el color a las hojas. Y no solo a las hojas, sino también a los pétalos, que son hojas modificadas en realidad, le dan ese color. Buena pregunta. Depende de la planta. Si uno le quita las hojas puede incluso llegar a secarse la planta. En otros casos puede llegar a crecer más, dependiendo ya de eso, sí ya depende del tipo de planta que sea. En algunas plantas los tallos algunos son verdes y ayudan a la fotosíntesis, no necesariamente todos, ¿correcto? Bien. ¿Cómo es la transpiración en la planta? Entonces, como habíamos visto, llega por el haz vascular, este sería el sistema del parénquima en empalizada, ¿cierto? El estoma se abre y permite la salida de cierta cantidad de agua, ¿m? Pero solo una pequeña parte va hacia las hojas para hacer la fotosíntesis. Los que usan los bonsáis, buena Enoch, lo que hacen es, yo no sé si te acuerdas de la clase pasada, si no la viste, por favor revísalas en el canal de YouTube, Puntaje Nacional Colombia. Eh, cuando para hacer los bonsai lo que hacen es cortar los meristemos, es decir, el tejido de crecimiento de la planta, cortan la punta de las hojas, de las ramitas, de la raíz, para que el árbol no siga creciendo. Y le pueden dar forma cortándole esos meristemos.
Los cactus no se les echa agua todos los días porque el tallo se convierte en un tejido de almacenamiento donde pues ahí almacena agua. Y el tallo es verde porque es el tejido fotosintético, ¿correcto? Si usted le echan agua todos los días, lo que hacen es alimentar, sobre dosificar el agua al cactus, que ya lo está almacenando de por sí. ¿Mm? Paola, la clorofila es un pigmento, por llamarlo de alguna forma, que es el que ayuda a la fotosíntesis. De hecho, cloro, la raíz cloro viene de, no me acuerdo si es del latino o del griego, que quiere decir verde. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de clorofila, estamos hablando de algo que es afín al verde. Y por eso las plantas son verdes, por la clorofila. Ahora bien, eso no está más que alejado de la realidad. ¿Por qué? Les explico. No me van a malinterpretar. Yo tengo aquí la hoja, o cualquier parte. Cuando llega la luz blanca, ¿cierto? La clorofila absorbe todas las longitudes de onda, ¿cierto? De la luz, absorbe todas las longitudes de onda y refleja la longitud de onda verde. Por eso nosotros la vemos de color verde, porque es la longitud de onda que reflejó, la que no absorbió la hoja. Pero en fin, clorofila quiere decir afín al verde. Sí, claro, cuando hay un exceso de hidratación puede hacer que se muera el cactus o se muera cualquier planta. Los seres vivos somos máquinas tan perfectas que una falta o un exceso puede hacer un gran daño. Correcto, Santiago, asegúrense, vean la grabación, vean los videos y no se les olvide darle like. Bien, ¿cómo la fotosíntesis? Entonces, la fotosíntesis es la conversión de la materia orgánica en inorgánica, es decir, de energía lumínica en energía química, ¿cierto? Viene aquí como vemos en la imagen, ¿cierto? Llega la luz, ay, qué pena, llega la luz, sube primero el agua, llega la luz con el CO2 de la atmósfera, hace una reacción, produce oxígeno, ¿m? Y el azúcar que va hacia la planta. Entonces, esta es la reacción de la fotosíntesis, en donde tengo el agua más el CO2 que tomo de la atmósfera, que gracias a la energía de la luz del sol la transformo en glucosa y oxígeno. Por eso las plantas son sumamente importantes, porque nosotros necesitamos, los animales y casi todos necesitamos el oxígeno para sobrevivir. Ellas son las que me ayudan a fabricar ese oxígeno. Yumeco Julio, no conozco cuál es la sustancia que le da el olor al pasto. Carlos, las formas de las hojas se deben a la necesidad de la planta. Danilo, es una transformación química. Muy buena pregunta, Sergio. Cuando las plantas también respiran, ellas tienen un ciclo de respiración. ¿Mm? ¿Para qué? Para aprovechar pues la glucosa que fabricaron. Necesitan respirar. Entonces ellas cogen la glucosa, cogen oxígeno y liberan agua, que también por la transpiración, por los estomas. ¿Mm? Y
producen dióxido de carbono. Por eso no es bueno dormir en espacios encerrados con plantas, porque ellas también tienen un proceso de liberación de CO2. ¿Correcto? Entonces, es importante tener en cuenta eso. La fructosa, sí David, la fructosa es un azúcar que está en los frutos, por lo general. Y es, lo que pasa es que ya vamos a ver los frutos y te voy a explicar un poco más dónde está la fructosa. ¿Mm? Eso se debe a ciertos tipos de sustancias que producen el olor. Por ejemplo, cuando uno coge una hoja de los mangos y uno la macera un poquito y la huele, tiene un olor como anilina. Y eso se debe a ciertas vesículas que guardan las hojitas que dan ese olor. Por lo general se llama el ciclo de oscuridad, sí, Valentina. Bien, llegamos a la parte, digamos, más llamativa de las plantas y es la flor, ¿cierto? Y qué mejor fecha esta que se acerca el Día de la Madre con la flor, para regalarle flores a las mamás. ¿Mm? Es muy llamativa. ¿Por qué llamativa? Porque es una parte de atracción, es una estructura de reproducción. Entonces, es una estructura característica de las fanerógamas. ¿Qué quiere decir? De las plantas con flor. ¿Mm? Sí, Haider, el oxígeno la mayoría proviene del mar de las algas que producen ese oxígeno. No, no de los corales, Valentina, los corales son animales. Es el exoesqueleto de un animal. Es de las algas verdes que están en el agua del mar y del fitoplancton. Claro, la fotosíntesis se da por el día. ¿Por qué se da por el día? ¿Quién responde a esa pregunta? ¿Por qué la fotosíntesis se da básicamente en el día? Muy bien, Valentina, por la luz, porque necesitan luz para hacer la fotosíntesis. Muy bien, Miguel, Dylan, Camilo, Gerson, Enoch, pero Enoch con seguridad, Carlos, Yumeco, correcto, si necesita la luz para realizar la fotosíntesis. Entonces sigamos aquí con la flor, ¿correcto? Entonces, es característica de las plantas fanerógamas, es decir, plantas con flores. Ahí voy a meter un poquito en la taxonomía. Recuerden que los pinos, por ejemplo, los pinos no tienen flor. ¿Mm? Que se llaman las plantas, las gimnospermas. O sea, la planta sin flor. Entonces, en las plantas con flores es importante, es un órgano de atracción para que, ¿por qué son de colores? Porque eso ayuda a que algunos insectos las vean, las capten y puedan llegar hasta allá, incluso algunos mamíferos. Por ejemplo, las flores de los cactus por lo general son blancas porque es la longitud de onda que logran ver algunos murciélagos para polinizarlos. ¿Mm? Jaime por la clorofila. Sergio, ya te explico ahorita eso, cómo hacer para que no se marchite una flor tan rápido. Casi desde que la primera hoja verde sale pueden hacer fotosíntesis las plantas. Sí, señor, angiosperma tiene que ver con flor. Camilo, no se ha afanado, ya vamos a ver las preguntas. Y no son tipo ICFES, son preguntas de selección múltiple que se presentan en el saber. La fase oscura hace una respiración. Sí, las algas producen gran cantidad de oxígeno, lo que pasa es que no es tanto que produzcan más o menos oxígeno, sino que por la cantidad ayudan a fijar más el dióxido de carbono y producir oxígeno. No, las moscas no consumen la flor. Ya vamos a ver. Vamos a mirar un poquitico más. No, las plantas no necesariamente son asexuales. Lo que pasa es que, bien,
Me voy a meter un poquito con la reproducción. Es que no me quiero adelantar. Ya, denme un segundo y ya vamos a mirar eso. Entonces, primero, en la flor tengo toda la parte reproductiva de las plantas, ¿cierto? En donde yo tengo los pétalos, que son el órgano de atracción, ¿cierto? Los sépalos, un órgano de protección. Tengo lo que son las anteras, que es el órgano masculino. Este es el órgano masculino. Los filamentos, que son los que me van a aportar a mi la antera, ¿cierto? El estilo, ¿cierto? Y el estigma, que es el órgano femenino. ¿Correcto? Claro, está ahí. No es que hagan alejar el suelo, es que consumen mucha agua, entonces, pero no es que alejen el agua. Bien, entonces, por lo general, como ven, tengo los dos sexos en esta flor. Es decir, que hablo que es una planta en donde tengo los dos sexos. Hay plantas en donde son solo flores masculinas o solo flores femeninas. Cuando hablamos de la reproducción asexual, es con lo que hacen, por ejemplo, las abuelitas. ¿Se han visto las abuelitas que cogen y cortan un pedacito y dicen, voy a hallarme el piececito de esta planta y lo voy a sembrar? Eso es reproducción asexual de la planta. Porque no se necesitan de dos células, una masculina como una femenina, sino que simplemente hago una clonación, para llamarlo de alguna forma, de la planta. Por eso es que se puede decir que son la parte asexual. Entonces, cuando hablamos de las moscas vienen aquí, por lo general aquí en esta parte, bueno, no se ve bien por el cerrojo, en esta parte que estoy señalando aquí, hay unas cosas que se llaman los nectarios, es decir, cosas que producen como azuquitar. El néctar por lo general es dulce. Entonces llega la mosca, entra aquí para llegar al nectario, ¿cierto? Y las anteras liberan el polen. El polen se pega a la mosca, a la abeja o a otros insectos, incluso a los trompas de algunos murciélagos, al plumaje de algunos colibríes, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ellos van a otra flor, la polinizan porque el polen llega aquí, al estigma, creando el tubo polínico para que llegue al ovario y fecunde los óvulos. Sí, las plantas serían hermafroditas porque tienen ambos sexos. ¿Cómo se conoce el sexo de la planta? Pues sabiendo si tienen anteras, si tienen solo el estigma o si tienen los dos. Hay que ver las flores. Dylan, para poder saber si se puede reproducir a sí mismas o no. Igual, difícilmente hay una autopolinización, es decir, que polinice la misma flor, se polinice así. Las abejas son el animal que más poliniza, por eso es que ahorita hay un problema grande porque las abejas están muriendo por todos los pesticidas. Ustedes no han visto la película, ya es un poco viejita, pero que se llama Bee-Movie. ¿Qué pasa cuando las abejas dejan de polinizar? Pues empiezan a morirse todas las flores y empiezan a morirse en muchas plantas. Cuando sacaron hijos, eso es reproducción asexual de las plantas, porque cortan un pedacito de la planta y la siembran y va creciendo. Sí, la corola son los pétalos. Correcto, Evelyn. Danilo, muy bien. Ahí hay otro tipo de simbiosis que podríamos llamar el mutualismo entre mosca y planta, abeja y planta, colibrí y planta. Incluso hay arañas y planta. Bien, el fruto. El fruto es muy importante. ¿Por qué? Porque es el órgano procedente o de parte de ella que contiene las semillas, es decir, ya después de que hay una fecundación. Es el bebé de la planta, por llamarlo así mismo. ¿Sí?
y entonces maduran y así se disemina. El fruto es importante, ¿por qué? Porque el fruto contiene los azúcares que me van a alimentar las semillas. La forma del fruto nos dice cómo es el ovario de la planta, ¿sí? Entonces tenemos frutos como estos que tienen varias semillas, ¿cierto? Como ven aquí que tienen varias semillas. Y todo esto ayuda a alimentar la semilla. Dylan, eso lo vamos a ver más adelante. La piña y de los... Ah, la piña de los pinos es un fruto. No, no se puede conocer como fruto. Es un órgano de reproducción, sí. Ahí encontramos las semillas, ¿cierto? Pero no es un fruto como tal porque no tiene flor. Los transgénicos no tienen semilla, ¿por qué? Porque como la semilla es la que ayuda a reproducir, el hombre ha manipulado eso para que no haya semilla y entonces tenga que comprar siempre las semillas para poder sembrar. De hecho, un dato curioso, el banano antes tenía semillas. Ustedes han comido banano, ¿cierto? Todos hemos comido banano. Si han visto que en el centro del banano a veces se encuentran unos punticos pequeñitos, 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 ¿cierto? Eso eran las semillas, que en los plátanos primitivos eran muchísimo más grandes, ¿correcto? Esa era la semilla. Lo hemos modificado, entonces ya el banano no se reproduce por semilla. El coco, buena pregunta, Sergio. ¿Qué es el coco? Cuando ustedes cogen un coco, se están comiendo es la semilla. ¿Por qué? Porque la parte verde que cubre el coco, yo no sé quién ha visto un coco en una palmera, tiene una cáscara verde, ese es el fruto. Cuando la abren, que sale esa parte café peluda, llamámoslo así, esa es la semilla. Ustedes están comiendo la semilla, o como lo llamamos en algunos, la pepa. Cuando ustedes comen el coco, se están comiendo es la semilla. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Entonces vamos a mirar dos movimientos que tienen las plantas. El fototropismo y el geotropismo. El fototropismo no se da en todas las plantas, pero como su nombre lo indica, foto es luz, tropismo, movimiento, entonces el movimiento hacia la luz. Un ejemplo muy claro del fototropismo son los girasoles, que van moviéndose un poquito hacia la luz, giran hacia donde puedan captar la luz. El aguacate es una fruta, no es una verdura, el aguacate es una fruta. Y el geotropismo, geo es tierra, o sea, movimiento hacia la tierra. Entonces es el movimiento que se da por las plantas para saber hacia dónde tienen que crecer, o hacia abajo la raíz y hacia arriba el tallo, ¿cierto? La sandía es un fruto. Bien, entonces ese geotropismo se da debido a las fitohormonas, es decir, a las hormonas vegetales, ¿correcto? Entonces, tenemos, no, ojo, no es necesario que aprendan estos nombres, pero sí que son importantes. ¿Por qué? Por ejemplo, la giberelina es una hormona que se produce en la zona apical. ¿Se acuerdan de la zona apical? Es decir, en la punta. También se producen frutos y semillas. Y la función básicamente es, primero, interrumpir el periodo de latencia de las semillas. Es decir, las giberelinas son las que me ayudan a germinar la planta, a que haya que la semilla rompa y empiece a germinar y genere la yemita y empiece a crecer la planta, ¿cierto? Por eso es importante las giberelinas.
Y tenemos las auxinas. Entonces ayudan al crecimiento, ¿cierto? A que crezca la planta. Entonces ya sabemos que las plantas también tienen hormonas y que le ayudan a crecer, ¿correcto? Bueno, los girasoles se supone que se llaman así porque van girando en movimiento del sol, ¿cierto? Mm, pero hay otras plantas que, digamos, tienen ciertos movimientos. Yo no sé si ustedes conozcan ahora se me olvidó el nombre. Hay una planta en tierra caliente que uno la toca y enseguida, ¡pum!, se cierra, se cierran las hojas, ¿cierto? Hormona es una sustancia química que afecta alguna función en un organismo, por ponerlo de alguna forma fácil. ¿Mm? Entonces son cosas que secretan, pues las giberelinas y las auxinas las secreta la misma planta para ayudar a su crecimiento. Las dormideras, gracias Camilo. Sí, dormidera, dormilonas, exacto. Es que solo me acordaba el nombre que le dan en la costa, pero no les voy a decir cuál es. Averígüenlo, por favor. No, los higos de la mandarina es simplemente el fruto creciendo porque la mandarina son diferentes compartimientos, cada casco de la mandarina son diferentes compartimientos que tiene el ovario de la flor, ¿correcto? Para que la gelerina, el ejemplo más claro es cuando ustedes ponen el frijol en el algodón mojado y que empieza a salirle la raicita. Ese es el mejor ejemplo de cuando están creciendo, que las hormonas están actuando y que logran hacer germinar. ¿Correcto? Es el mejor ejemplo, Valentina, la germinación del frijol. Entonces, para resumir, las hormonas me ayudan a mí al crecimiento y a la germinación de las plantas. Sí, todas las plantas que están extintas, pues existen frutos extintos. ¿Cómo diferenciamos las frutas de las verduras? Básicamente, fruta como tal es porque vino de, del ovario de una flor. Entonces, esas son las frutas. Las verduras no. Las verduras, por lo general, son como la espinaca, que son las hojas, como las acelgas, que también son las hojas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay procesos que se hacen en luz y en oscuridad. ¿Mm? De hecho, una planta puede crecer hacia la luz. Entonces, si ustedes tienen pongamos el mismo ejemplo del frijolito. El frijolito está empezando a germinar. Y ustedes encierran eso en oscuridad, pero le dejan un huequito en algún punto donde entre la luz. Esa raicita va a crecer hacia donde tenga la luz. Yumeco, eso tiene que ver con los polos magnéticos de la Tierra. Bien, entonces entremos a las preguntas. Un investigador siembra 7 plántulas de una misma especie, con un peso inicial similar, en diferentes medios de cultivo. Uno de los medios contiene una mezcla completa de nutrientes. Los otros carecen al menos de uno de los nutrientes. Al cabo de una semana se mide el peso de cada planta y se obtiene se obtiene lo que muestra la siguiente tabla. Entonces, el completo, la planta final, pesa 6.2. Cuando no tiene azufre, pesa 6.1. Cuando no tiene zinc, pesa 7.3. Cuando no tiene magnesio, pesa 3.7. Cuando no tiene aluminio, pesa 5.8. Sin manganeso, 4.2. Y sin potasio, 3.9. Según estos resultados, usted podría decir que el elemento más importante para el crecimiento de la planta
es magnesio, azufre, manganeso o zinc. A magnesio se ve manganeso. Magnesio, el zinc, magnesio, casi todos estamos de acuerdo con el magnesio. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Muy sencillo. Cuando le falte el elemento importante, la planta va a crecer menos. ¿Correcto? Entonces, cuando le falta el azufre, la planta ni se afecta. ¿Mm? Sí, correcto, la mimosa púdica se llama la dormidera. Cuando le falta el azufre, pesa casi igual. Cuando le falta el manganeso, la planta sí disminuye. Cuando le falta el zinc, antes la planta crece. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con el con el magnesio, ven que la planta es cuando menos crece, sin magnesio y sin potasio. Entonces la respuesta es la A. ¿Correcto? El magnesio es en este experimento. ¿Sí? Pues hay muchos elementos importantes para la planta, como ya dijimos que es el fósforo, el nitrógeno y el potasio. Vean que también sin el potasio tampoco crece mucho. Recuerden que lo más importante para el saber es responder de acuerdo al contexto que nos están dando. Miremos esta otra pregunta. 3 células vegetales que contienen distintos pigmentos fotosintéticos fueron iluminadas cada uno con una luz de distinto color, como se muestra en la tabla. Teniendo en cuenta la gráfica que se presenta a continuación, se esperaría que al cabo de unas horas la tasa de producción de oxígeno fuera. Entonces ahí miramos la interpretación de una gráfica y de una tabla. Entonces, tenemos los carotenos y clorofilas que reciben el verde. Las clorofilas reciben el azul y el violeta. Y los solos carotenos, el rojo y el naranja. ¿Cierto? Entonces, como vemos, la clorofila absorbe más luz cuando la longitud de onda es azul. Y así sucesivamente vamos interpretando la gráfica. ¿Qué no entendiste, Yalila? Leclerc. O Yalila Leclerc. Bueno, empezaron a responder. Valentina dice la A, Sergio la A, Manuela la A, Danilo la B. Vamos a mirar. Dice que fueron iluminadas con distinto color. La célula 1 tiene carotenos y clorofilas, ¿cierto? Y se le dio luz verde. Entonces, luz verde, carotenos y clorofilas. Cuando es verde, las clorofilas, vean, no absorben casi. Pero los carotenos, más o menos. A la célula 2 fue azul y violeta con clorofilas. Azul, véanlo, y violeta también es alto, porque tienen clorofilas. Y a la 3 fue con rojo y naranja, ¿cierto? Rojo y naranja. Es más o menos va a crecer. Entonces, ahora sí vamos a analizar. La pregunta anterior, ya ahora la revisamos. Déjame terminamos todas y volvemos a la pregunta anterior. ¿Te parece?
Ah, lo que no habían entendido era la gráfica, Mariana. Es importante entender las gráficas, las preguntas que ustedes van a responder, muchas van a tener gráficas, entonces es muy importante entender qué me quieren decir a mí las gráficas. Y las tablas. Entonces, mayor en la célula uno que la 3 y en la 2. ¿Ustedes creen que la uno, si tenía verde, que es lo más bajito, va a ser la mayor? No. Entonces, esta la descartamos. Mayor en la célula 2 que en la uno y en la 3. Mayor en la célula 3 que en la uno y en la 2. No, ¿por qué? Vemos que la 2 va a ser la que mayor absorción tiene. Entonces esta no es. Mayor a la célula 2 e igual a la célula uno y 3. No, porque la uno y 3 está por abajo. Entonces ya sabemos que la mayor va a ser en la célula 2, la siguiente va a ser la célula 3 y por último en la célula 1. Entonces decimos que la respuesta correcta es la B. ¿Correcto? Correcto, Dylan. La gráfica es vital en biología, ¿eh? Y no solo en biología. No lo voy a poner en biología, lo voy a poner en ciencias naturales. Las gráficas en ciencias van a ser sumamente importantes. Mientras ustedes discuten un poquitico, ¿qué no entendiste de la pregunta anterior, Yalila? Vamos a ir leyendo esta. A continuación se presenta un diagrama que muestra la relación e intercambio de sustancias y compuestos entre dos organelos de una célula vegetal. Entonces está la gráfica en donde tenemos aquí un 1 y aquí un 2. Y dice, de acuerdo con lo anterior, para mostrar la interacción entre el cloroplasto y la mitocondria, los espacios marcados con 1, 2 y 3, se me faltó aquí el 3. En el esquema deben ser reemplazados respectivamente por Yalila, el magnesio es la correcta porque es cuando la planta crece menos. Entonces, al crecer menos, es más importante para el crecimiento de la planta. Si yo no tengo magnesio y la planta no crece, quiere decir que el magnesio es muy importante para que la planta crezca. ¿Correcto, señorita Leclerc? Bueno, en esta veo que hay un consenso, casi todos dicen D. D. Bien, miremos. El uno ¿qué puede ser? Si es para que entre al cloroplasto, ¿será energía química o energía solar? Energía solar, ¿cierto? Entonces, estas dos quedan descartadas. Si ven cómo es de rápido contestar estas preguntas, ya tienen un 50% de probabilidades de que les quede bien. Entonces, ahora miremos qué viene aquí en el 2. Dijimos que la fotosíntesis producía ¿qué? Oxígeno. Entonces, energía solar, 2 era oxígeno. Después el oxígeno lo utiliza la mitocondria para la respiración y produce CO2, agua y produce ATP. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. ¿Claro? Entonces, como ven, poco a poco tenemos que empezar a mezclar todos los temas que hemos ido viendo. Ningún tema está inconexo. ¿Mm? Todo viene seguido. Correcto, Yumeko Julio, esa es la explicación de por qué es eso. Ahora sí entendiste la primera pregunta, Yalila. Bien. Como ven, las preguntas tipo, las preguntas de selección múltiple del saber no son difíciles. Ustedes simplemente tienen que entender qué les están preguntando. Si hay gráficas, entender la gráfica y responderla. Ese es el ATP que significa energía. Exacto, sí señor, tiene toda la razón.
Bueno, muchachos, es todo. Bueno, si no tienen más preguntas, sería todo por hoy. A nivel general, ¿cuál es el nutriente más importante de una planta? El nutriente más importante de una planta es el que la planta necesite. No todas las plantas requieren los mismos nutrientes. Por eso es que, volviendo al tema de los abonos, ustedes pueden tener diferentes concentraciones de los nutrientes en los abonos dependiendo de lo que quieran producir. ¿Correcto? Hay plantas que requieren más nitrógeno, hay otras que requieren más potasio, otras más magnesio y así sucesivamente. Pero digamos que el nitrógeno es uno de los más importantes para que crezca una planta. Sí, ATP es la energía que utiliza la célula. Para explicar un poco este gráfico, entonces decimos, este es un gráfico en donde yo tengo la planta que me va a producir la energía química que entra a la mitocondria para producir el ATP. Ese es el resumen de esta gráfica. Juliet, la solución, como le explicaba yo a Yalila, es que sin el magnesio la planta va a crecer menos. Por eso es que es tan importante en ese experimento, en ese contexto. Recuerden que el saber es el contexto. El tema de la próxima clase es muy interesante porque ya vimos cómo funcionan las plantas, ¿cierto? Entonces la próxima clase vamos a ver cómo funcionan los animales. Entonces cuando vamos a ver todos los sistemas de los animales. Eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Sí, no, adenosin trifosfato. Sí, pero no lo hagamos en inglés. Digamos trifosfato adenosin. Si uno quiere ayudar a la planta a crecer más rápido, dele los nutrientes, dele luz solar y la planta va a crecer más rápido. Bueno, antes de que se me olvide, si tienen más preguntas, pueden escribirme al correo biología@puntajenacional.co, que ahí con mucho gusto yo las clasificaré y las iré respondiendo a medida que me las vayan enviando. Miguel, eso depende también de la genética, es como preguntar por qué algunas personas crecen más que otras. Si hablamos de plantas de la misma especie, algunas plantas de la misma especie crecen más que otras, es en competencia por la luz. El recurso de la luz es el que me va a hacer que las plantas crezcan. Sí, claro, hay plantas que crecen más a la sombra, pero si ustedes miran esas plantas que crecen más a la sombra, por lo general tienen las hojas mucho más grandes que las que crecen a plena luz. Plantas sin oxígeno. Sí, claro, recuerden que las plantas producen ese oxígeno, necesitan ese CO2. Entonces, muchachos, nos vemos dentro de 8 días, el próximo miércoles. Espero que sigan repasando, revisen los videos en el canal de YouTube y que a medida que los vayan, den like ahí en la página, pero también no se les olvide darle like aquí en las clases en vivo, si les gustó la clase. Que estén muy bien, muchachos. Hasta la próxima.